A ver, ¿a quién no le ha pasado alguna vez eso de estar leyendo algo en inglés y de repente pensar, pero vamos a ver, ¿por qué está esta letra aquí si luego no se pronuncia? Pues hoy justamente vamos a meternos de lleno en ese misterio, el de las letras mudas, esas que están ahí, escritas en el papel, pero que a la hora de la verdad desaparecen. Es que es la pregunta del millón, ¿a que sí? Ves la palabra knife, cuchillo, y es que es inevitable, el cerebro va directo a pronunciar esa K. Pero no, zas, se esfuma. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el inglés nos lo pone tan interesante? Bueno, pues vamos a ver si lo descubrimos. Y ojo, que no es una sensación nuestra y ya está, ¿eh? La ortografía inglesa es, bueno, un auténtico laberinto, incluso para los propios hablantes nativos. A primera vista parece una locura sin pies ni cabeza, que no sigue regla alguna. Pero, ¿y si en realidad sí que hay una lógica oculta detrás de todo este aparente caos? Vale, pues para entenderlo tenemos que hacer una especie de viaje en el tiempo. Porque, y esto es lo fascinante, las letras mudas no son errores, para nada. Son más bien como fósiles lingüísticos. Sí, sí, como lo oyes, pequeñas pistas que nos cuentan la increíble historia de cómo ha evolucionado el inglés. Pues resulta que muchísimas de estas letras que hoy nos suenan, antes sí que se pronunciaban. Por ejemplo, hace siglos, en el inglés antiguo, la K de knight, caballero, sonaba, y sonaba bien fuerte. Lo que pasó es que, con el tiempo, la forma de hablar se fue simplificando, pero la escritura, esa se quedó como una foto fija del pasado. Luego hay otros casos. A veces estas letras son como huellas que nos chivan de dónde viene una palabra, como la B en debt, que nos recuerda que viene del latín. O también son súper útiles para no confundir palabras que suenan igual, pero que no tienen nada que ver, como right y right. Y ahora es cuando viene la parte más interesante de todas, de verdad, porque lo que a primera vista parece totalmente aleatorio, muchas veces sigue unos patrones y unas reglas que se pueden predecir. La clave es, bueno, aprender a reconocer esos códigos. Vamos a echarle un ojo a los más habituales. Empezamos, cómo no, por el culpable que mencionamos al principio, esa K que va delante de una N. Esto es una herencia directa de las lenguas germánicas. Y la regla es súper sencilla, de verdad. Si una palabra empieza por KN, la K se calla, no suena. Me acuerdo perfectamente de pequeño viendo la palabra knife y pensando que se decía algo así como knife, hasta que me corrigieron, claro. Es que es una confusión de lo más normal. Y mirad, para que esta regla se nos quede bien grabada en la cabeza, hay una frase de estas memotécnicas que es súper útil. Es I know I shouldn't play with a knife near my knee. O sea, sé que no debería jugar con un cuchillo cerca de mi rodilla. Si os fijáis, todas las palabras clave ahí, know, knife, knee, empiezan por KN. Y en todas, la K es muda. Un buen truco. Venga, vamos con otro patrón que es un clásico. La B que va justo después de una M al final de una palabra. Normalmente no suena. Fijaos en palabras como climb, comb, thumb. Y esto además explica el misterio de por qué palabras como dead, deuda o doubt, duda, tienen una B que no se pronuncia. La historia es buenísima. Se añadió mucho después para que se parecieran más a su origen latino, pero nunca se llegó a pronunciar. Curioso, ¿verdad? Y para este grupo de palabras hay otro truco genial. A ver, imaginad esta escena. I am climbing a thumb-shaped mountain with a comb in my pocket. Estoy escalando una montaña con forma de pulgar y llevo un peine en el bolsillo. Es una imagen un poco rara, lo sé, pero precisamente por eso funciona también para recordar que en climbing, thumb y comb, esa B final ni se oye. Pero atención, porque hay una letra muda que es, bueno, es totalmente diferente al resto. No es un simple fósil del pasado, no. Es una pieza que está ahí, súper activa, jugando un papel clave en la pronunciación. Estoy hablando, por supuesto, de la famosísima E mágica. Es que esto es una auténtica maravilla, fijaos bien. La E que vemos al final de estas palabras es muda, sí, pero es que tiene un superpoder. Y es que cambia por completo el sonido de la vocal que tiene justo antes, haciendo que suene más largo. Así, cap se convierte en cape. Kit pasa a ser kite. O sea, no es solo una letra que nos suena, es como la directora de orquesta de la palabra. Muy bien, ya hemos entendido un poco el porqué de todo esto. Ahora vamos a lo importante, el cómo. ¿Qué podemos hacer para dominar este código de una vez por todas? Pues aquí van algunas estrategias que son súper prácticas. La clave de todo, de verdad, es buscar los patrones. En vez de intentar memorizar palabras sueltas, una por una, es mucho más eficaz aprenderlas en familias. Por ejemplo, write, writer, writing. O crear pequeñas historias para acordarnos. El ejemplo de Iceland es genial. Pensar en ella como Island, una tierra que es, para recordar que esa S no suena. Y por supuesto, jugar. Jugar a cosas como el Scrabble te obliga a pensar en todas estas reglas casi sin darte cuenta, de una forma súper natural y entretenida. Bueno, y para ir cerrando vamos a intentar cambiar un poco la perspectiva.
En lugar de ver las letras mudas como si fueran un fastidio, un obstáculo, vamos a verlas como lo que de verdad son. Y este dato es clave para que entendamos hasta qué punto son importantes. Fijaos, más o menos el 60% de las palabras en inglés tienen alguna letra muda. El 60%, o sea que no son una rara excepción, son una parte fundamental del idioma. Así que la idea principal con la que nos tenemos que quedar es esta. Las letras mudas no son un fallo de diseño del inglés, ni mucho menos. Son una característica llena de historia. Son esas huellas que nos van enseñando cómo ha ido cambiando el idioma a lo largo de los siglos. Nos dan pistas de sus orígenes y, como hemos estado viendo, muchas veces forman parte de un sistema que en cuanto empiezas a entenderlo, la verdad es que tiene bastante sentido. Así que la próxima vez que nos encontremos con una de estas letras mudas, en lugar de frustrarnos, podemos pararnos un segundo y preguntarnos, a ver, ¿qué historia me está contando esta palabra? Porque al final, cada letra, incluso la que no se oye, tiene algo que decirnos.